Una de las más inicuas figuras de la profecía es el tal llamado Anticristo. Aún para las personas que son completamente ignorantes de lo que dice la profecía bíblica, el nombre Anticristo nos trae visiones de Armagedón, de perversa maldad y del fin del mundo. Y las profecías de su Biblia son muy claras. El Anticristo se aproxima. De hecho, existen razones para creer que está con vida hoy en día y que las piezas claves de su reino de terror que se avecina están siendo acomodadas ahora mismo. ¿Podrá usted reconocerlo cuando surja en escena? La Biblia nos provee con todas las claves necesarias para conocer realmente quién es esta persona, y hoy se las vamos a presentar a usted. Hoy en el mundo de mañana queremos poder prepararlo para que reconozca al Anticristo. Acompáñenos. Bienvenidos nuevamente al mundo de mañana. ¿Qué es lo que tiene en común el presidente Obama, el expresidente Ronald Reagan, el líder palestino Yasser Arafat y el fundador de Microsoft Bill Gates que usted pueda pensar? Cada uno en su momento fue sospechado que era el Anticristo. El Anticristo profetizado hace miles de años en el Antiguo y Nuevo Testamento es una de las figuras más mencionadas en la profecía. La Biblia predice que surgirá y causará más muerte, destrucción y sufrimiento humano que ninguna otra figura en el curso de la historia. Aunque muy pocos entienden quién o qué es realmente el Anticristo. Más adelante vamos a ofrecer uno de nuestros más informativos folletos al respecto. ¿Quién o qué es el Anticristo? Esté listo para tomar nota de la información que daremos durante el programa para obtener su copia. Esta es información que usted debe conocer, porque las profecías del Anticristo son reales. Durante la vida de la mayoría de los que están escuchando el programa, el Anticristo surgirá al poder y logrará engañar a la gran mayoría de la humanidad. Nos estaremos jugando vida o muerte en este momento, un momento que se avecina. Y aunque muchos conocen que la Biblia habla de muchos anticristos, desde los días de los apóstoles hasta nuestros días, también se refiere a un final anticristo, ligado al mismo Satanás, quien ejercerá poder sobre el mundo entero. Imagínese un total complemento de armamentos de guerra, con la ilimitada capacidad destructiva del ser humano, a disposición de este inicuo, quien no tiene consideración por las vidas de hombres, mujeres o niños. Un hombre entregado a la directa influencia del mismo Satanás. Las Escrituras describen un tiempo de una horrenda devastación global y coloca a este falso profeta en el centro de todo esto. Este no es un tema para una simple especulación académica. He mencionado anteriormente en el programa que soy padre de 4 varoncitos. Mi esposa y yo pareciera que no sabemos hacer niñas, y cuando yo pienso en ellos, yo entiendo que tengo la obligación de estar atento, como Cristo nos amonestó, que estemos en alerta al surgimiento de este instrumento satánico, profetizado que surgirá en nuestros propios días. Y no dé por hecho que usted podrá reconocer fácilmente esta engañosa y poderosa figura cuando arribe en la escena. La Biblia revela que casi ninguna persona podrá reconocerlo. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a 2 de Corintios 11, versículo 13, donde habla de falsos ministros. Pablo dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Entiende usted esto? Satanás no aparece como maligno. Aparece como algo maravilloso, honorable, humilde y servicial. Sus ministros, aunque muchos de ellos estén autoengañados, hacen lo mismo, apareciendo como si fueran ministros del propio Jesucristo. En el resto del programa de hoy, haremos lo mejor posible
usando la palabra de Dios para presentarle al anticristo a usted. En cierto sentido, para ayudarlo a reconocer al anticristo. Así podrá reconocerlo cuando él surja en la escena mundial. Le daremos señales claras para que lo reconozca, todas ellas basadas en la Biblia, que le ayudarán a ver qué es realmente este hombre y quién es. Hoy le vamos a presentar al anticristo, describiendo varias señales específicas a las que puede estar atento. Así lo podrá reconocer cuando emerja en la escena mundial. La primera de estas señales puede llegar a ser desconcertante, porque va en contra del conocimiento popular. Desde los días de Nostradamus, famoso vidente del siglo XVI, hasta los modernos documentales televisivos al respecto, este primer punto es generalmente malentendido. De acuerdo a la palabra de Dios, el anticristo no es un poder militar o un poder político. Por el contrario, el anticristo es un líder religioso a la cabeza de una gran falsa iglesia. El error acontece porque muchos confunden al anticristo con la infame bestia del Apocalipsis, la cual es una poderosa maquinaria militar, política y económica, quien dominará al mundo en los tiempos del fin. Por el contrario, el anticristo y la bestia son dos seres totalmente distintos. Veamos Apocalipsis 17. Aquí Juan deja registrada una notable visión que le fue revelada por Jesucristo y los ángeles bajo su autoridad. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La Biblia continuamente utiliza a la mujer como símbolo de sistemas religiosos en profecía, y la fornicación, el adulterio y la prostitución como símbolos de adoración de ídolos y de comprometerse en prácticas de adoraciones paganas. La figura de la ramera o prostituta montada sobre la bestia es muy clara. La propia bestia representa el gran poder militar, económico y político profetizado que aparecerá en escena, y el líder de ese sistema. Pero vemos que encima de esta bestia va montada una prostituta, representando el falso sistema religioso y la cabeza de ese sistema que intentará usar este poder militar y político para su propio beneficio. La cabeza de ese falso sistema religioso es el anticristo. En otro lugar del Apocalipsis, este individuo es llamado el falso profeta. Nuevamente, no es un líder militar o político, sino un poderoso líder religioso. Nuevamente, el anticristo será un líder religioso, no un líder político. ¿Y qué clase de líder religioso será este? En realidad la Escritura dice que el anticristo aparecerá asemejándose a Cristo y que además vendrá en el nombre de Jesucristo. En la poderosa profecía dada en el Monte de los Olivos, en el área de Jerusalén, registrada en Mateo 24, Jesucristo nos advierte que muchos vendrán practicando falsas religiones y además que vendrán en el nombre de Cristo. El anticristo será la figura máxima del tiempo del fin de ese mismo engaño, aunque aparecerá asemejándose a Cristo en su apariencia. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, leemos acerca de otra bestia que emerge de la tierra, que simboliza a este falso profeta. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Notemos que esta bestia, el anticristo que se aproxima, es semejante a un cordero.
pero habla como un dragón. La Escritura consistentemente usa al cordero como símbolo de Jesucristo, pero al dragón como símbolo del propio Satanás. Es vital que entendamos lo que está diciendo aquí. Esta figura venidera se verá muy similar a un gran líder cristiano, amable, compasivo, solidario, altruista y bondadoso, apareciendo como un representante de Jesucristo, pero lo que él enseñará y lo que él impondrá no son las doctrinas de la Biblia, porque él hablará como dragón, porque es la falsa cristiandad satánica lo que enseña. Discutiremos algunas enseñanzas claves del anticristo más adelante durante el programa, pero otra señal clave del anticristo será que eventualmente podrá hacer poderosos milagros y señales que deslumbrará y engañará a muchos. Vayamos otra vez a Apocalipsis 13, donde el anticristo es descrito asemejándose a un cordero, pero hablando como un dragón. Comenzando en el versículo 13 leemos: También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Este individuo tendrá la habilidad de incluso hacer descender fuego del cielo, como lo hizo el profeta Elías en el Antiguo Testamento. ¡Qué increíble será esto! En 2 de Tesalonicenses el apóstol Pablo describe este falso profeta venidero también, proveyendo detalles en el capítulo 2. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esté atento a esto, porque este hombre muy probablemente arribará en el escenario mundial, llevando a cabo estas señales y prodigios mentirosos durante nuestras vidas. Mencioné antes en el programa que las enseñanzas religiosas del anticristo no serán las enseñanzas de Jesucristo. Aparentará ser como Cristo, el Cordero, pero hablará y enseñará las doctrinas de Satanás, el dragón, pervirtiendo sutilmente la verdad. Las siguientes dos claves son aspectos principales de su doctrina. La cuarta característica del anticristo que resaltaremos en este programa es que el anticristo niega que Cristo viene en la carne. Este es un punto crucial que es muy fácil de pasar por alto. Esta doctrina clave del anticristo está descrita en 2 de Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. La mayoría supone que Juan se refiere solamente a aquellos herejes que no creyeron que Jesús realmente vino en la carne como ser humano, igual que nosotros, y por supuesto que los incluye en esta acusación. Sin embargo, Juan no dice que la doctrina del anticristo es que Cristo no vino en la carne en el pasado. Lo que dice es que los engañadores no enseñan a Jesucristo viniendo en carne. El tiempo verbal usado en el original es el presente. Lo que está diciendo aquí es que Cristo continúa viniendo en la carne. ¿Qué significa esto? Las Escrituras muestran que Jesucristo no solo murió por nuestros pecados, sino que también Cristo vive dentro de aquellos que poseen el Espíritu de Dios. La misma clase de vida que vivió hace 2000 años, venciendo el pecado y guardando los mandamientos de Dios, ayudando a los cristianos a crecer en el carácter de Dios. Analicemos esta hermosa verdad en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la razón por la cual Pablo dice en Romanos que fuimos reconciliados por la muerte de Cristo, pero seremos salvos gracias a su vida.
Muchos enseñan erróneamente que Cristo ya lo hizo todo por nosotros en la cruz. La verdad es que Cristo vive dentro de los verdaderos cristianos todos los días, ayudándolos a crecer continuamente y a vencer el pecado ahora, en esta vida. El anticristo niega esta enseñanza fundamental, muchas veces ignorada, de la vida cristiana, que debemos de vencer el pecado en la carne, en nuestras vidas hoy, en nuestra carne ahora, a través de Cristo viviendo nuestras vidas hoy en día. Y esto nos lleva a la quinta característica del anticristo que podemos usar para reconocerlo. El anticristo rechaza la ley de Dios. Como vimos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo describe al anticristo como el hombre de pecado que hará prodigios mentirosos y se exalta sobre el mismo Dios. En los versículos 8 y 9 nos dice: «Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos». La doctrina del anticristo es la iniquidad contra la ley de Dios. Pero, ¿qué significa cuando Dios llama a alguien inicuo? En el libro de Daniel encontramos más detalles. Daniel es un libro maravilloso porque nos da una visión panorámica de la historia y la profecía. Leemos en Daniel 7:25. Dice lo siguiente: «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley». Este inicuo cambiará la ley de Dios por otra ley o por su propia tradición. Cuando Dios llama a alguien inicuo, no es porque quebrante leyes humanas, como las leyes del tráfico, impuestos o de urbanización. Dios los llama a alguien inicuo porque quebranta las leyes de Dios. Estas son las leyes que realmente le importan a Dios. Este anticristo final abolirá las leyes de Dios, enseñará que los mandamientos de Dios no son importantes o necesarios, y los cambiará por leyes o reglas de su propia religión. Este inicuo, el anticristo, proclamará tener una autoridad que solo le pertenece a Dios. Pensará cambiar la ley del mismo Dios. Y para ser sincero, en este sentido, muchos de ustedes escuchando este programa ya han sido afectados por la doctrina del anticristo. Todavía nos quedan por ver dos características esenciales del anticristo final que discutiremos en el programa. Pero antes, quiero darles otra oportunidad de requerir el folleto gratuito ¿Quién o qué es el anticristo? Estos son algunos de los títulos de las secciones del folleto. Cómo millones han sido engañados. La ramera de Apocalipsis 17. Una iglesia que persigue. Muchos anticristos. ¿Qué debe hacer usted? Nos quedan dos características principales por explicar acerca de este final anticristo. La próxima que veremos es muy seria. El anticristo perseguirá a los cristianos verdaderos. Antes de los anuncios leímos en Daniel 7:25 que el anticristo quebrantará a los santos del Altísimo, los que siguen a Dios y guardan su ley. Recordemos las imágenes de los campos de concentración que todos hemos visto y de los horrores de la Segunda Guerra Mundial en la que millones de judíos fueron llevados a la muerte. Ahora imagine tal maquinaria vuelta en contra de una nueva minoría, aquellos cristianos a quienes Jesús llama manada pequeña, quienes rechazarán el cambio de la ley de Dios y que creen en los mandamientos de Dios y los guardan. Vayamos a Apocalipsis 12, donde se describe la ira de Satanás en los últimos días. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y escuchemos ahora, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Apocalipsis 13:7 describe el poder militar de la bestia vuelto en contra de los verdaderos cristianos. El versículo 15 lo deja muy en claro. Dice lo siguiente: y se le permitió, refiriéndose aquí al anticristo, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, y escuchemos ahora, e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Será una horrible inquisición de los tiempos modernos a una escala mundial jamás antes vista por el hombre. Pero, ¿se dieron cuenta al leer el versículo 15 que no dice que sea el anticristo el que mata a los verdaderos cristianos, sino que él provoca que alguien se encargue de matarlos? Esto nos lleva a la última característica que explicaremos en el programa. El anticristo guiará al mundo a someterse a la última resurrección del Imperio Romano, un poder político y militar con una fuerza y poder jamás antes visto en la historia del mundo. Esa es la bestia del Apocalipsis que mencionamos antes. Será una unión profana de iglesia y Estado. El anticristo, el falso profeta, se valdrá del poder político y militar de la bestia para matar a los cristianos que guardan los mandamientos, tal como el poder de Roma fue usado para matar a Jesucristo. Recuerden, la mujer está montada sobre la bestia. Aunque el anticristo se valdrá de su propia influencia religiosa, de su poder para hacer milagros y de su enorme falsa iglesia para unificar el resurgimiento del reino de la bestia, el anticristo se sentará sobre la bestia, valiéndose de su poder militar para usarlo como un arma en contra de los que son fieles al llamamiento del verdadero Jesucristo y la lealtad a su ley y mandamientos del Padre en el cielo. Sin embargo, aunque la profecía dice que este individuo se saldrá con la suya durante un tiempo de angustia sobre el mundo, también promete que llegará a su fin al regreso de Jesucristo. Hablando de la venidera revelación de este falso profeta, el apóstol Pablo habla de esa manifestación en 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Los apóstoles Juan y Pablo nos advierten que el poder de la falsa religión y del anticristo ya están en acción hoy en día. Pero aquellos que reconozcan al anticristo por sus frutos y por quien realmente es, y permanezcan fieles al verdadero Jesucristo, no al falso Cristo, serán herederos de todas las cosas al regreso de Cristo y el reino de Dios sea instaurado en el mundo de mañana. Que Dios acelere ese día para todos nosotros.